Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos aquí compartiendo con ustedes este momento de magia, de luz, de entusiasmo, alegría, de bienestar. Estamos en la clase número 2 de introducción al procesamiento de datos. ¿Okay? Esta es la clase que hoy nos compete. Esta es la clase que obviamente hoy nos toca compartir. Hoy nos toca compartir con todas y todos ustedes. Bueno, vamos a hablar de datos estructurados, datos no estructurados, fuente de datos interna, externa, datos en tiempo real versus datos históricos. ¿Ok? Ese es el tema que nos compete hoy, que vamos a abordar hoy. ¿Qué vamos a realizar en este video? Bueno, vamos a hablar del aspecto teórico, que obviamente nos pone a pisar tierra, ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Vamos a desarrollar un pequeño sistema en JavaScript, CSS y HTML en este ámbito de procesamiento de datos. Y al final del video intentaré yo construir, diseñar un mapa conceptual. ¿Okay? Todo eso lo trataremos de desarrollar el día de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Estamos en la unidad 2. Nos dice lo siguiente: los datos estructurados se refieren a la organización de la información de manera que tenga un formato predefinido y coherente, lo que facilita su almacenamiento, búsqueda, procesamiento y comprensión. Esos datos están organizados en una estructura específica, como tablas, listas, árboles o grafos, y suelen seguir un esquema o modelos de datos predefinidos. Algunos ejemplos comunes de datos estructurados son bases de datos relacionales. Utilizan tablas para organizar la información en filas y columnas con una estructura fija y un esquema definido. Cada fila representa una entidad y cada columna representa un atributo. Archivos CSV son archivos de texto plano que almacenan datos tabulares separados por comas. Cada fila representa un registro y cada columna representa un campo. Archivo XML utilizan etiquetas para estructurar la información en formato de árbol. Los datos se organizan jerárquicamente en elementos y atributos. Archivos JSON siguen la sintaxis de JavaScript Object Notations y permiten representar datos de manera estructurada mediante pares clave valor. Los datos pueden ser anidados y se pueden representar listas y objetos. Archivos YAML utilizan una sintaxis más legible para los humanos y permiten representar datos estructurados en forma de listas y objetos anidados. Estos son solo algunos ejemplos de formatos de datos estructurados, pero existen muchos otros. Los datos estructurados son ampliamente utilizados en sistemas de gestión de bases de datos, intercambio de información entre sistemas, representación de datos en la web y en muchas otras aplicaciones donde la organización y estructura de los datos son fundamentales. Vamos a hablar de los datos no estructurados, ¿ok? Vamos a hablar de los datos no estructurados. Los datos no estructurados se refieren a información que no sigue un formato predefinido
o una organización específica. Estos datos no tienen una estructura fija y pueden presentarse en diferentes formas, como texto libre, imágenes, audio, video, correo electrónico, publicaciones en redes sociales, documentos PDF, entre otros. A diferencia de los datos estructurados, los datos no estructurados no se pueden organizar fácilmente en tablas o esquemas predefinidos. Esto hace que el procesamiento y análisis de estos datos sea más complejo, ya que requieren técnicas de extracción, transformación y análisis específicas. Algunos ejemplos de datos no estructurados son texto libre, documentos de texto, artículos, blogs, comentarios, notas, imágenes, fotografías, gráficos, diagramas, capturas de pantalla, audio, archivos de audio, grabaciones, llamadas telefónicas, video, archivos de video, transmisiones en vivo, grabaciones, redes sociales, publicaciones, tweets, comentarios, perfiles de usuarios, correos electrónicos, contenido de los correos electrónicos, archivos juntos, metadatos, documentos PDF, informes, contratos, facturas, formularios. Los datos no estructurados representan una parte de la información generada en el mundo. Para aprovechar al máximo estos datos, se utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje natural, NLP, reconocimiento óptico de caracteres, OCR, análisis de imágenes y videos, minería de texto y otras técnicas avanzadas de extracción y análisis de datos. Estas técnicas permiten convertir los datos no estructurados en formato estructurado o semiestructurado para su posterior análisis y toma de decisiones. Vamos ahora a hablar de la fuente de datos interna. ¿Sí? La fuente de datos interna se refieren a los conjuntos de datos generados y mantenidos dentro de una organización, es decir, la información que la organización ha recopilado y ha almacenado como parte de sus operaciones comerciales y actividades internas. Estas fuentes de datos son específicas de la organización y pueden variar según la industria y el tipo de negocio. Aquí hay algunos ejemplos comunes. De fuentes de datos internas. Bases de datos transaccionales. Las organizaciones suelen mantener bases de datos para almacenar información transaccional, como registro de ventas, registro de clientes, inventario, transacciones financieras, registro de empleados, entre otros. Sistemas de gestión de relaciones con los clientes, CRM. Los sistemas CRM almacenan información sobre los clientes, como perfiles de cliente, historia de compra, interacciones con el cliente, registro de servicio al cliente. Sistemas de gestión de recursos empresariales, ERP. Los sistemas ERP contienen datos relacionados con los recursos y procesos internos de una organización, como la gestión de inventario, cadena de suministro, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Registro de actividad del sitio web. Las organizaciones que tienen presencia en línea pueden recopilar datos internos sobre la actividad del sitio web, como visitas, páginas web, conversiones, comportamiento del usuario, datos de registro de servidores y redes. Los registros generados por los servidores y las redes de una organización pueden proporcionar información sobre el rendimiento del sistema, el tráfico de red, los errores, las actividades de seguridad. Datos de comunicaciones internas, los correos electrónicos, chat interno, registro de llamada telefónica y otras formas de comunicación interna pueden generar datos que contienen información relevante para la organización. Datos de redes sociales internas.
Algunas organizaciones utilizan redes sociales internas o plataformas de colaboración para comunicarse y compartir información internamente. Estos datos pueden incluir publicaciones, comentarios, documentos compartidos. Estas son algunos ejemplos de fuentes de datos internas, pero cada organización puede tener su propia fuente de datos específica según sus procesos y sistemas internos. El uso efectivo de esta fuente de datos interna puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones, análisis de negocio, identificación de tendencias, optimización de procesos y otros objetivos estratégicos de la organización. Vamos a hablar de fuente de datos externa. La fuente de datos externa se refiere a un conjunto de datos que se obtienen fuera de una organización, es decir, información que proviene de fuentes externas a la propia organización. Estas fuentes de datos pueden provenir de diversas fuentes y ofrecer información relevante para enriquecer el análisis y la toma de decisiones de una organización. Algunos ejemplos comunes de fuentes externas son los siguientes: datos gubernamentales. Los gobiernos a menudo publican datos abiertos que abarcan una amplia gama de temas, como estadística demográfica, datos económicos, informes de salud pública, informes sobre el clima, datos geoespaciales, entre otros. Fuentes de noticias y medios de comunicación. Las organizaciones de noticias y los medios de comunicación suelen publicar informes, investigaciones y datos relacionados con eventos actuales, tendencias económicas y sociales, análisis de mercado e investigaciones industriales. Datos de redes sociales. Las plataformas de redes sociales generan una gran cantidad de datos sobre usuarios, interacciones sociales, tendencias, análisis de sentimientos, datos demográficos, entre otros. Estos datos pueden ser valiosos para comprender la opinión pública, las tendencias del mercado y la participación de los clientes. Datos de sensores y dispositivos. Vamos con los datos de sensores y dispositivos. Aquí está. Con el crecimiento de Internet de las cosas, se generan datos a través de sensores y dispositivos conectados en diversos entornos, como mediciones ambientales, datos de tráfico, monitoreo de infraestructura, seguimiento activo. Datos de investigación y organizaciones sin fines de lucro. Las instituciones de investigación, organizaciones sin fines de lucro y agencias internacionales pueden proporcionar datos en áreas específicas como investigaciones científicas, estudios de mercado, informes de salud, datos ambientales, datos comerciales y de la industria. Las empresas especializadas en recopilar y vender datos comerciales como datos de venta, datos de mercado, informes financieros, datos de clientes, datos de la cadena de suministro, entre otros, pueden ser valiosas fuentes de datos externos. Datos públicos en la web. Existen numerosos sitios web y portales que ofrecen datos en diferentes formatos, como datos financieros, datos de transporte, datos de bienes raíces, datos de vuelo, datos del comercio electrónico, entre otros. Estos son algunos ejemplos de fuentes de datos externas, y la disponibilidad de datos y la fuente específica pueden variar según la industria y los objetivos de la organización. La integración y análisis de datos pueden proporcionar información adicional, perspectiva y contexto valioso para respaldar la toma de decisiones y análisis estratégico de una organización. Datos, aquí tenemos los datos en tiempo real. Tenemos lo que son los datos en tiempo real, datos históricos. Aquí vamos con los datos históricos, datos en tiempo real, datos históricos, ¿ok? Datos en tiempo real, datos históricos, ¿sí? Aquí vamos con esta maravillosa oportunidad. Tenemos tiempo. Datos en tiempo real, datos históricos. Aquí vamos. Datos en tiempo real. Los datos en tiempo real son aquellos que se generan y se actualizan de manera inmediata, sin demora significativa,
entre su generación y su disponibilidad para su uso o análisis. Estos datos proporcionan información actualizada y en tiempo actual sobre eventos, transacciones o cualquier otra actividad que esté ocurriendo en ese momento. Algunos ejemplos de datos en tiempo real son sensores y dispositivos. Los sensores y dispositivos conectados a Internet pueden generar datos en tiempo real sobre diversas variables como temperatura, humedad, presión, movimiento, ubicación. Redes sociales. Las plataformas de redes sociales generan constantemente datos en tiempo real sobre publicaciones, comentarios, menciones, interacciones sociales, tendencias y análisis. ¿Sí? Tendencias y análisis. Transacciones financieras. Las transacciones realizadas en tiempo real en los mercados financieros, como las compras y ventas de acciones, divisas o criptomonedas, generan datos en tiempo real sobre los precios, los volúmenes de transacciones y otros indicadores financieros. Monitoreo del tráfico. Los sistemas de monitoreo del tráfico en tiempo real recopilan datos sobre el flujo de vehículos, las condiciones de las carreteras, los tiempos de viaje y otros datos relacionados con el tráfico en tiempo real. Sistemas de seguimiento y logística. Los sistemas de seguimiento y logística en tiempo real proporcionan información actualizada sobre la ubicación y el estado de los envíos, vehículos y activos en movimiento. Datos meteorológicos. Los datos meteorológicos en tiempo real, como la temperatura, la presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento, las precipitaciones, entre otros, se recopilan y actualizan constantemente para proporcionar pronósticos y alertas en tiempo real. Aplicaciones de monitoreo en salud. Las aplicaciones y dispositivos que monitorean la salud, como los ritmos cardíacos, la presión arterial, los niveles de glucosa, la calidad del sueño, entre otros, generan datos en tiempo real para el monitoreo personalizado y la atención médica. Estos ejemplos ilustran cómo los datos en tiempo real se generan en diferentes contextos y sectores. El uso de datos en tiempo real permite a las organizaciones tomar decisiones más rápidas y basadas en información actualizada, lo que puede ser especialmente importante en aplicaciones críticas o en tiempos sensibles como el comercio financiero, la gestión de emergencia, la gestión de emergencia, el seguimiento activo y la toma de decisiones en tiempo real. Datos históricos. Son conjuntos de datos que registran eventos, transacciones o información que ha ocurrido en el pasado. Estos datos proporcionan un registro de datos pasados y se utilizan para análisis retrospectivo, identificación de tendencias, modelado predictivo y toma de decisiones basadas en datos históricos. Algunos ejemplos de datos históricos son datos financieros históricos. Los datos históricos de los mercados financieros incluyen información sobre precios de acciones, índices bursátiles, tasa de cambio, precios de materia prima y otros indicadores financieros a lo largo del tiempo. Datos climáticos. Los datos climáticos históricos registran información sobre temperatura, precipitaciones, viento y otros parámetros meteorológicos en un área específico durante un periodo de tiempo determinado. Datos de venta y transacciones históricas. Los datos históricos de venta y transacciones proporcionan información sobre las ventas realizadas, los productos comprados, los clientes, los precios y otros detalles relacionados con transacciones comerciales. Datos demográficos históricos contienen información sobre poblaciones pasadas, como distribución por edad, género, etnia, ubicación geográfica, estadísticas vitales y otros indicadores demográficos. Datos de investigación y encuestas anteriores. Los datos de investigación y encuestas realizadas en el pasado pueden proporcionar información sobre opiniones, actitudes, comportamiento y preferencias de las personas en un momento específico. Registro de eventos históricos. Los registros históricos de eventos pueden incluir información sobre acontecimientos históricos, noticias, registros de desastres naturales, acontecimientos deportivos, elecciones políticas y otros eventos importantes que hayan ocurrido en el pasado.
datos de registro médico histórico. Los datos médicos históricos contienen información sobre diagnósticos, tratamientos, medicamentos recetados y otros registros de atención médica pasada de los pacientes. Estos son algunos ejemplos de datos históricos y la disponibilidad de datos históricos varía según la industria, el contexto y la fuente de los datos. El análisis de datos históricos es fundamental para comprender el pasado, identificar patrones y tendencias y utilizar esa información para tomar decisiones informadas en el presente y el futuro. Bueno, aquí venimos construyendo un código HTML, ¿ok? Para desarrollar, para poder conectarnos con el desarrollo de un sistema informático, ¿sí? Bien sea, en este caso, aquí venimos trabajando sobre unos estilos de una red social, para la generación de una red social, ¿ok? Por supuesto que son programas que tienen un desarrollo más fuerte. Aquí estamos trabajando un sistema de transacciones financieras, ¿ok? Un sistema, aquí está la parte del HTML, aquí está toda la parte del HTML. Aquí tienes la parte del JavaScript como tal, ¿ok? Se llama style. Aquí está el style. Y aquí está el JavaScript, ¿ok? Este es un ejemplo que nos da idea para generar transacciones financieras, ¿ok? Entonces vamos a ver en qué consiste ese evento, ¿no? Aquí tenemos el sistema, ¿no? Obviamente muchas veces los sistemas, cuando hay acentuación, normalmente tienen estos lenguajes de programación, muchas veces con el acento tienen ciertas dificultades, ¿no? Aquí se ve gestión de transacciones financieras, pero más o menos se lee. Entonces, bueno, nos da una forma para rellenar un campo. Vamos a decir que el monto de la transacción fue de 10 y vamos a hacer un retiro. Registramos la transacción. Aquí nos dice withdraw de 10. Hicimos primero un depósito de 77. El 8324, que es la fecha de hoy. Y hoy mismo hicimos un retiro de 10 unidades. Entonces aquí vamos llevando las transacciones financieras. ¿Qué tipo de transacciones financieras? Depósito de Bitcoin, de Dogecoin, de Litecoin, de Dash, para ustedes contar todas las transacciones, miles, Binance, miles de transacciones que se dan hoy en día en formato electrónico. Bueno, aquí estamos construyendo nuestro mapa conceptual. Obviamente, ¿sobre qué estamos trabajando hoy? Estamos trabajando sobre la generación de un sistema de transacciones financieras, ¿no? Un sistema de transacciones financieras. Entonces, obviamente, ese sistema de transacciones financieras nos tiene que conducir tanto esta teoría como este código. Podemos hablar, por ejemplo, transacciones financieras, ¿no? Bien interesante. Y nos dice, bueno, divide esa idea general que tú tienes en categoría, ¿verdad? Bueno, ya leímos la teoría, pero ahora vamos a sacar nuestro propio análisis. ¿Qué vemos aquí? Está esto dentro del marco de la teoría de los sistemas. Una entrada, un proceso, una salida. ¿Sí me entienden? Hasta ahí estamos claros. Nos pide un monto. Nos pide un tipo de transacción y un registro. El monto, ¿qué es? El input, ¿ok? El monto es el input, ¿ok? El monto es el input, que es la entrada, ¿ok? Monto. Yo voy a hacerle el mapa conceptual a este sistema financiero pendiente. Puedo tener otra categoría que es tipo de transacción. Tipo de transacción. Y puedo tener otra categoría que se llame, que es la final, registrar transacción. Registro
registrar transacción. ¿Lo ven? Estamos construyendo nuestro mapa conceptual. ¿En base a qué? A este mapa, en base a este sistema realizado en HTML, CSS y JavaScript de gestión de finanzas, ¿no? De transacciones financieras. Y en cuanto a ese monto que estamos manejando, bueno, hay montos negativos como pueden haber montos positivos. Entonces podemos hablar del monto unidades de moneda, ¿no? Unidades, la unidad, ¿no? La unidad puede ser una cripto cualquiera, Dogecoin, Litecoin, y la cantidad, ¿no? Que es lo que nos está generando aquí este primer cuadrito, ¿no? En cuanto al tipo de transacción, nos da, se subdivide en 3, pero aquí lo tenemos en 2, depósito, retiro. Se tendríamos que eliminar un cuadrito. Necesariamente tendríamos que eliminar un cuadrito. Quedaría en depósito o quedaría en retiro, ¿verdad? En uno de esos dos. Y el registro de la transacción, ¿qué nos devuelve? Nos puede generar un depósito o un withdraw, ¿okay? Un depósito o un retiro. Depósito o retiro, pero más que eso, nos da una fecha, nos da un monto. Es decir, toma la fecha de reloj de la computadora. Nos da un monto y nos da un tipo, ¿no? Fecha, monto y tipo. Aquí entonces podríamos agregar otro cuadrito. ¿Ven? ¿Sí me van entendiendo? Vamos a ver. Vamos a intentar, ¿ven? Agregar otro cuadrito. ¿Y aquí qué sería? Ups, que tenemos una linecita, obvio, ¿no? Vamos a ver qué nos sale de aquí, si nos sale una línea. Vamos a ver si nos construye una línea conectada con esta. Vamos a ver. Tipo de línea. Vamos a crear una curvada. ¿Ok? Y vamos a crear otro tipo de línea. Vamos a duplicar esta línea. Copiar, pegar. Aquí. Necesitamos otra línea, juro. Para construir nuestro mapa mental. Listo, ya está. Mucho problema. Obvio que nos dio la fecha, el tipo y el monto. El registro de la transacción nos da un monto, ¿verdad? Un tipo de transacción. Es decir, resume todo lo anterior. Un tipo y una fecha, que esa la obtiene del reloj de la computadora. Listo. Este es mi mapa mental. Si lo quiero copiar, lo pego, lo copio y lo traigo aquí a mi archivo de Word. Entonces generamos un mapa mental a partir de un sistema, ¿ok? Listo. Bueno, espero les haya gustado. Recuerden, siempre estoy para apoyarlos desde mi correo electrónico conocimiento2@hotmail.com. Muchas gracias a todos y todos, muchas bendiciones. Amén.